buenos días, queridos hermanos. El título de la predicación de esta mañana es Daniel, un joven digno de imitar. A manera de introducción diremos que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Cuando Daniel tenía más o menos 17 años, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió Jerusalén, la saqueó y aún fueron tomados, dice la palabra, los utensilios de la casa de Dios y los llevó a la casa de sus ídolos allí en Babilonia. El rey, además de esto, pidió que su asistente tomara como rehenes a jóvenes del linaje real de los príncipes de los judíos, a quienes por 3 años les enseñarían las letras y el idioma de los caldeos. También les iba a preparar para que sean idóneos o dignos de estar en el palacio del rey. Les iba a dar una comida especial que la tenía el rey porque querían que sean dignos de estar en el palacio real. Esta era una prueba de fuego para Daniel y sus amigos, encontrarse en la capital del imperio en donde el pecado abundaba por todas partes. Gracias al Señor que Daniel y sus amigos habían tenido una formación muy sólida de parte de sus padres en Jerusalén. Sus padres, imagino yo, eran temerosos de Dios. Los habían criado como enseña la Escritura ahí en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Ahí dice, hablando a los padres, Dios les decía, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en la puerta de tu casa. El mandato del Señor era que el padre debería enseñar a sus hijos los mandamientos del Señor en todo momento, en el camino, en casa y donde quiera que estuviera. Daniel estaba preparado, queridos, espiritualmente para pasar las pruebas que le sucederían después en una tierra, en un país que no conocía y donde el pecado abundaba. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Daniel llegó a ser el gran profeta de Dios, el ministro que durante 3 reyes diferentes, él estuvo a su lado. Estuvo al lado de Nabucodonosor, quien lo llevó a Babilonia, también de Darío y el rey Ciro. Todo lo querían tener cerca porque sabían que era un hombre de Dios. De la vida de Daniel se mencionan muchas cosas, todas ellas de ejemplo. Esta noche o este día vamos a mencionar 3 de ellas. Daniel era un hombre humilde, era un joven de convicciones firmes y era un joven de oración, un joven santo. Como consecuencia de esto, sin duda, Daniel era amado por Dios, lo bendecía de una manera especial. La Biblia dice, hermanos queridos, yo amo a los que me aman, pero me hallan los que temprano me buscan, en Proverbios 8:17. En primer lugar, veamos que Daniel era un hombre humilde, un joven humilde. Dice la palabra en Daniel capítulo 1, versículo 3, que Daniel era un hombre de buen parecer, era enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y en buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. Era un joven de buen parecer, era guapo, simpático. En Colombia tienen un dicho para los jóvenes simpáticos, chuscos, que significa churro, bello, hermoso. Eso era Daniel. Imagino que tenía un cuerpo bien formado, muy bien tratado, educado. Era un joven muy atractivo, especialmente para las señoritas. Daniel no solamente era de buen parecer, sino que también dice la palabra que era muy educado. Es decir, conocía la ciencia de su tiempo. El verso 17 dice que Daniel y sus amigos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. A pesar de su juventud, era una persona muy culta y muy preparada. También dice este verso que era inteligente, es decir, de buen entendimiento. No es lo mismo ser inteligente que ser educado. Hay personas que son muy inteligentes aun cuando no son educadas.
Estas personas aprenden muy rápido, tienen una mente muy ágil y son como esponjas, todo lo captan muy rápido. Además de eso, Daniel era sabio, tenía esa capacidad innata de poder diferenciar entre lo bueno y lo mejor, y aún más, diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo mejor. Y es por esta sabiduría que siempre Daniel escogía lo mejor. Dice el verso 3 que era idóneo, que era digno de estar en el palacio del rey. En cierta oportunidad, el rey hizo una prueba con otros jóvenes y los sabios y los astrólogos que había en su reino. Y dice el verso 20 del capítulo 1 que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino, a Daniel y sus 3 amigos. Además de todas estas habilidades, de todos estos talentos que Daniel naturalmente tenía, Dios le dio un don espiritual de entender toda visión y sueños, como dice el verso 17. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Un joven con estas características, de buen parecer, educado, inteligente, sabio y con dones espirituales, hermanos, tenía razones suficientes para sentirse un joven especial, superior, o para que la vanagloria llegue a su vida. Yo imagino a Daniel luchando con tentaciones tanto internas como externas. Internas porque podía venir de una manera muy fácil el orgullo, la vanidad a su corazón. Externas porque quizás la señorita de su tiempo lo admiraba y siempre querían estar con él y hablar con él. Pero Daniel, hermanos queridos, escogió un camino mejor, el camino de la humildad. Esta característica de la humildad siempre hace más atractivo a una persona. En cierta oportunidad, antes de revelar al rey de Babilonia el significado de uno de los sueños que había tenido, Daniel le dijo, allí en Daniel 2, 27, 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Nunca Daniel se tomó para sí la gloria que le pertenece a Dios. Aquí le dice, no soy yo, es el Dios que hay en los cielos. Él revela los misterios y se lo va a hacer conocer a usted. Hermanos, lo que está diciendo Daniel aquí es, no soy yo, no es mi inteligencia, no es la ciencia o sabiduría, es el Señor que revela los sueños. Hace unos años atrás, conocí en Brasil, en la iglesia de Campinas, Brasil, a un joven llamado Pablo Silas. Desde niño asistió a la iglesia. Llegó a ser un futbolista profesional. Jugó en los más grandes equipos de Brasil y llegó al equipo de la selección nacional en Brasil. Él llegó a ser parte de este famoso equipo con otros renombrados futbolistas. Siempre que Pablo Silas hacía un gol, se arrodillaba y miraba al cielo y levantaba los ojos al cielo. Y un día le preguntaron por qué hacía eso. Y él respondió por 2 razones. Primero, darle la gloria a Dios, porque Él me dio la habilidad de hacer goles. Y segundo, decía él, para saludar a los ángeles, que le aplaudían desde el cielo por el gol que había hecho. Hermanos queridos, seamos humildes. Seamos humildes y agradecidos a Dios porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Y esta es una hermosa característica que adornaba la vida de Daniel. La segunda característica es que Daniel era un hombre de convicciones firmes. Aun cuando era joven, muy joven, tenía convicciones muy firmes y estaba comprometido con lo que creía. Estaba dispuesto aún a arriesgarlo todo y dar su vida por sus convicciones. Es por esa razón que creció con las convicciones que su padre, su madre le dio en casa, y esto lo sostuvieron a él. Aun cuando estuvo lejos de su tierra, aun cuando estuvo en un medio muy hostil, lejos de la casa paterna, él fue fiel a sus convicciones.
Daniel tenía 3 amigos y con los 3 fueron llevados cautivos a Babilonia, la capital del imperio. Iban a ser preparados tanto intelectual como físicamente para servir en el palacio del rey. Y vino la primera prueba de fuego. Tenían que comer de la ración del rey. Por sus convicciones, Daniel no estaba dispuesto a contaminarse con la comida del rey. Él sabía bien la ley del Señor. Y él sabía que como hijo de Dios, habían algunas carnes que no le estaba permitido comer. Y él realmente no iba a saber qué carne estaba comiendo. Él conocía bien que en Levítico 11:4 dice, pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas. Y después de dar la lista de estos animales, en el cual está incluido el cerdo, dice el verso 8, no deben comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar su cadáver. Es por esta razón que Daniel decidió no contaminarse con la comida que venía de la casa del rey. Pero también él decidió no contaminarse con el vino del rey. Él sabía que en Levítico capítulo 10, versículo 9 dice, cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos, dice la palabra. Y Daniel la sabía. Y él no quería que su mente sea nublada en un medio tan contaminado como era Babilonia. Él quería estar firme, él quería estar seguro de sus acciones y lo que él, cómo se iba a comportar en un medio como Babilonia. Dice Daniel 1:8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, aun cuando esto podría llevarle a ser descalificado para la posición que estaba siendo preparado. Él dijo, prefiero estar bien con mi Dios que estar en el palacio del rey. Hermanos queridos, Daniel pidió que le dieran una ración diferente, si esto se le permitía. Si no, él iba a volver quizás a Jerusalén. Él pidió que le dieran por 10 días legumbres y agua. Y después de esos 10 días, dice la palabra que el rostro de Daniel y sus amigos estuvo más saludable que el de los otros jóvenes. ¿Saben una cosa? Al final de la prueba, al final de este tiempo de preparación, dice la palabra en el versículo 20 que el rey los halló 10 veces mejores que las otras personas, a estos jóvenes. Hermanos queridos, Dios honra a los que le honran. Daniel fue probado. Y no solamente en esta oportunidad, sino también en otra oportunidad que nos cuenta el capítulo 6 de este mismo libro de Daniel. Ahora fue con el rey Darío. Él había puesto 120 gobernadores en todo el territorio. Sobre los 120 gobernadores habían 3 gobernadores especiales. Uno de ellos era Daniel. Y el rey pensaba ponerlo a Daniel sobre todos ellos. Pero por la envidia y los celos de estos hombres, se pusieron de acuerdo y le pidieron al rey que sacara un edicto, en el cual dijera que por 30 días nadie podía orar ni arrodillarse ante otro rey que no fuera el rey Darío. Tremenda prueba para Daniel. ¿Saben por qué? Porque él oraba 3 veces al día. Él entraba a su cuarto, abría las ventanas y oraba mirando a Jerusalén. 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Dice el verso 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa. Abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén. Se arrodilló para orar a Dios, para alabar a Dios. Y esto lo hacía 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Al ver esta escena, los enemigos acusaron a Daniel, le avisaron al rey, y aunque hizo el rey todo lo posible para salvarlo, porque sabía que Daniel era inocente, al final fue echado al foso de los leones. Daniel, hermanos queridos, fue fiel a sus convicciones. Él prefirió hacer lo que siempre hacía, orar 3 veces al día, antes que evitar la fosa de los leones. Él puso en riesgo aún su propia vida por las convicciones que el Señor le había dado. Hermanos queridos, Dios lo protegió. Dios le dio la victoria.
Al día siguiente que fue echado a los fosos de los leones, el rey fue a ver a Samuel. Eso lo dice el versículo 22 del capítulo 6. Y le preguntó, Samuel, ¿estás ahí? Perdón, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le contestó, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. El Señor lo libró. Fue fiel a sus convicciones. Aunque estaba en peligro de perder ir al palacio, esta gran oportunidad, aunque su propia vida estaba en peligro, él fue fiel a sus convicciones. Y Dios honró a Daniel. Hermanos, dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hace 2 días hablé con una madre que me contaba sobre su hija que estaba muy triste. Era la primera vez que venía de la universidad, su primer año en la universidad, y estaba muy triste. Y ella le contó, la niña le contó a la mamá que su primer novio, quien era un hijo de pastor, dice, había terminado con él. Estaba triste porque esta relación que tenía poco tiempo había terminado. Él era un hijo de pastor, él era un buen muchacho, pero cuanto más avanzó esta relación, llegó un momento en que el joven le pidió que se acostara con ella, con él. Esta petición sin duda no fue aceptada por ella, fue rechazada. Y esto fue el motivo para que el joven se alejara de ella y quedó con el corazón roto. Hermanos, le decía a su mamá que ella prefería ser fiel a Dios y hacer lo que era correcto antes de estar en esta relación, pero no podía superar el dolor que tenía aún en su corazón porque ella estaba muy enamorada. Querido, la palabra de Dios sigue en pie. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y la mamá le dijo, hijita, estoy seguro que ese joven no te merecía, pero llegará el momento en que conocerás al joven que el Señor tiene preparado para ti, porque la palabra de Dios sigue en pie. Joven, hermano querido, hermana, sea fiel a sus convicciones. Aun cuando esto va a tener un costo alto en su vida, Dios le honrará como lo hizo con Daniel. ¿Saben una cosa, querido? Cuando Daniel lo sacaron del foso de los leones, dice, no encontraron, versículo 23, ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Qué hermoso ejemplo de este joven, un joven con convicciones profundas. En tercer lugar, no solamente Daniel era un hombre especial porque era de buen parecer, tampoco porque era un hombre de convicciones firmes, Daniel también era un hombre de oración. Me llaman la atención 2 cosas de la vida de Daniel. Primero, él vivía en un país donde no había templo, no había sacerdotes, no habían personas que podrían llevar al pueblo a adorar a Dios. Nada en ese ambiente proveía un clima espiritual. Sin embargo, dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Versículo 10 del capítulo 10 dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Hermanos, qué lindo ejemplo. Porque este tiempo de oración diario le permitía a Daniel estar en contacto con su Dios. Aun cuando estaba en un país extraño, idólatra, Daniel oraba siempre. No paró de orar, aun cuando las autoridades le pidieron que no lo haga. Sin embargo, Daniel lo hacía. Hermanos, creo yo que Daniel era un hombre humilde, que Daniel tenía convicciones profundas. ¿Saben por qué? Porque él cultivaba una relación muy estrecha con su Dios. Porque la oración nos lleva a conocer más y más a Dios. Y cuanto más lo conocemos, más le amamos. Recuerdo cuando estaba de novio con mi novia, con mi esposa, que es ahora, Clarita, nuestras casas quedaban distantes, a 1 hora de distancia. Pero quería pasar tiempo con ella y el poco tiempo que teníamos lo pasábamos juntos y conversábamos. Y a veces cuando viajaba a la casa, después de 1 hora, volvíamos a conversar por teléfono. Siempre quería estar hablando con ella. Porque cuanto más tiempo pasábamos juntos, cuanto más conversábamos, más la conocía. Y cuanto más la conocía, más la amaba.
Sabes, querido, eso pasa también con nuestra relación con Dios. Eso pasaba con Daniel, aun cuando estaba lejos de su país, lejos de su familia, lejos del templo, nunca dejó de orar. Y lo hacía mirando a Jerusalén. Y cuanto más tiempo pasaba con su Dios, más lo amaba y más quería ser fiel a Él. Jóvenes, hermanos queridos, tengamos el hábito de buscar a Dios, especialmente por las mañanas. Levantémonos más temprano y tengamos una cita con el Rey de Reyes. Daniel pasaba casi todo el día asistiendo al rey, pero tenía 3 tiempos durante el día que tenía cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo ejemplo a imitar. Y en cuarto lugar, Daniel era un joven santo. Hemos visto que Daniel era un hombre humilde. Hemos visto que Daniel era un hombre de convicciones firmes. Que Daniel era un joven de oración. Finalmente, Daniel era un hombre santo. Él vivía, como dije ya, en Babilonia. Era la capital del imperio. Ahí estaba esta majestuosa ciudad, con un comercio próspero. Una ciudad llena de tradiciones. Una ciudad culta, famosa por sus ciencias y por sus artes. Una ciudad bella, con sus jardines colgantes. Una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. Babilonia era una ciudad fascinante, hermanos. Pero también era una ciudad idólatra. Y era la capital del pecado. Sí, era la capital del pecado, porque allí se encontraban templos paganos y las prostitutas sagradas. Dice el libro de Apocalipsis. Y en la Reina Valera es una de las pocas partes, quizás la única parte donde lo que dice aquí lo dice con letras mayúsculas. Apocalipsis 17:5 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande, sí, era muy famosa, pero era la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Pecado conocido o por conocer se encontraba en esta ciudad. Sin embargo, querido, y esto es lo valioso, en medio de un contexto como este, Daniel tomó la decisión de vivir una vida santa, una vida íntegra, una vida transparente. Dice Daniel capítulo 6, versículo 4 a 5, que sus enemigos buscaban fallas en su vida para acusarle. Y literalmente dice, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, él era santo. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Jóvenes, hermanos en general, es posible ser santo en medio de un mundo tan contaminado. Daniel lo fue en Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si Daniel lo logró, tú también puedes hacerlo. Joven, hermano, hermana, Dios quiere que tú hagas la diferencia en el medio en que te encuentras. Él te ayudará a lograrlo. Tú puedes ser esa pequeña luz en medio de la más terrible oscuridad. A manera de conclusión diremos en este día que la vida de Daniel, queridos jóvenes, es un desafío para todos nosotros, de todas las épocas. Daniel hizo la diferencia en su tiempo, un joven excepcional, de buen parecer, inteligente, muy educado, sabio, con dones espirituales, pero al mismo tiempo un joven muy humilde. Un joven singular que tenía convicciones profundas, las que la mantuvo toda la vida. Un joven de oración que supo darle el lugar que Dios se merece en su vida. Un joven que con su vida nos demostró que se puede ser santo en medio de un mundo de pecado. ¿Sabe por qué? Porque Daniel fue un joven que amaba a Dios con todo su corazón. Y el Señor estaba con él. La buena noticia hoy para nosotros es que el mismo Señor hoy está aquí. Hoy está con nosotros y nos llama a vivir esta vida santa. Consagra tu vida a Él. Deja que Él haga el resto en tu vida. Si todo lo consagras a Él, el Señor te bendecirá.
Hace algunos años atrás, más o menos 6, 7 años atrás, leí la historia del futbolista Kaká, Ricardo Kaká de Brasil. Leí que cuando tenía 18 años, jugando en una piscina, en una especie de tobogán, él cayó de espaldas y se afectó la sexta vértebra cervical. Esto lo dejó inmovilizado por algunos días. Se pensó que aún él ya no volvería a caminar, menos a jugar fútbol, ya que estaba en un importante equipo de fútbol y estaba próximo a ser promovido al primer equipo. En esa situación, Kaká, que era un cristiano devoto a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, él hizo una oración y le dijo a Dios: ayúdame, Señor, yo quiero ser sanado, yo quiero seguir jugando fútbol. Y él le hizo una promesa a Dios: si me sanas y si me permites jugar al fútbol y ser uno de los mejores jugadores de fútbol, yo voy a llegar virgen al matrimonio. ¿Saben una cosa? El Señor le sanó. Volvió a caminar, a jugar fútbol, y el año 2007 él fue nominado como el mejor futbolista del mundo. Dios cumplió su promesa, pero lo hermoso es que él también cumplió su promesa. Siempre lo dijo y lo cumplió: llegar virgen al matrimonio. Aun cuando fue motivo de comentarios, de burlas, de memes, de críticas, y él cumplió su palabra. Él, aunque la FIFA no lo permitía, tenía una camiseta debajo de la camiseta del Inter de Milán donde jugaba, o de la selección de Brasil, que decía: yo pertenezco a Jesús. Oh, hermanos, y cada vez que Kaká hacía un gol, se arrodillaba, levantaba las manos al cielo y le daba las gracias a Dios por darle el privilegio de volver a jugar. Dios tenía un plan para la vida de Daniel. Dios tenía un plan para la vida de Kaká. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Te invito a que hoy consagres tu vida al Señor, que le dé la honra a Dios. Que aunque tus amigos, compañeros de estudio, de trabajo se burlen de tu fe, te propongas agradar a Dios sobre todas las cosas, a aquel Dios de quien recibimos todo. Que el Señor te bendiga. Amén.